a Más que Bienestar, una guía para mortales. Este espacio para compartir experiencias y herramientas que pueden ayudarte a estar más presente y disfrutar más de la vida. Bienvenidos a Más que Bienestar. Muchas gracias por estar de nuevo aquí para escucharnos hablar de estas experiencias de la vida diaria. Y hoy quiero tocar un tema que me parece como muy importante y como introductorio para los episodios que siguen. Quiero hablar de lo normal, lo que está bien, lo socialmente correcto o todo esto que nos hemos contado que es el deber ser y que muchas veces son simplemente tabús. Porque, por ejemplo, en la sociedad está bien visto el tener un plan en la vida e ir a la escuela y después la universidad, tal vez la maestría, después casarse, formar una familia, tal vez tener hijos. Y entonces empezamos a vivir de acuerdo a todas estas reglas no escritas, pero muy comentadas en todos lados, en las familias, en las películas, en las series. Y empezamos a vivir para cumplir con todos esos checks en esta lista de lo que hay que hacer en la vida, sin muchas veces, no estoy diciendo que todos, pero muchas veces la mayoría de los seres humanos no nos detenemos a cuestionarnos si ese checklist queremos en nuestra vida y queremos que se vea así, o si nos queremos poner creativos y salir de lo normal, del deber ser y vivir a nuestra manera. Y no por ser rebeldes, pero hay mucha gente que no quiere tener hijos. Y por el hecho, sobre todo en el caso de las mujeres, y por el simple hecho de ser mujer, como que tenemos esta este requisito de que la gente espera que nosotros queramos ser mamás. Y habrá muchas personas que quieran, habrá muchas personas que no quieran. Y creo que antes, por ejemplo, en la época de las abuelas, no había esta facilidad y apertura de decir que no. Y entonces estábamos, bueno, no nosotros, pero ellos estaban cumpliendo las expectativas de la sociedad sin necesariamente escucharse a ellas mismas. Y aunque seguramente habrá muchas que en el fondo, o no en el fondo, simplemente no querían, pero les tocó porque literal era lo que había que hacer. Y después tuvieron una vida aceptable y no se quejaron al respecto y no comentaron más. Pero eso no significa que fuera lo que de verdad deseaban y querían y como querían que se viera su vida. Entonces, tomando un poco este ejemplo como referencia, así hay un montón de otras cosas, obviamente no tan memorables como el tener hijos o no, pero cosas como el si está bien o no tomarse un año sabático y lo que es lo correcto y lo que está bien visto, o si está bien o no, no lo sé, cosas sencillas como disfrutar de una dona mientras uno está a dieta, porque uno dice, estoy a dieta y entonces todo el mundo te voltea a ver cuando te comes una dona sin pensar que estás en un régimen, pero no por esto vas a dejar de darte un gusto. ¿Por qué? Simplemente porque puedes, porque se te antojó. Y entonces es vivir en los extremos lo que nos complica la vida. Y es vivir en los extremos y vivir bajo estas reglas sociales escritas o no. O cosas como, no sé, no poder disfrutar algo porque la gente lo ve como mal y en general está mal visto. Y entonces tener la culpa de no sentir culpa, simplemente porque no estamos acostumbrados y porque no encaja en lo normal o lo común. Y creo que muchas veces las cosas no encajan en lo normal o lo común, porque una vez que uno reconoce que lo que le está pasando, lo que está viviendo o lo que está sintiendo no entra en lo normal o lo común, uno no lo dice en voz alta por el miedo al rechazo social. Entonces,
Al final creo que toma mucho valor. Primero reconocerlo y darse cuenta uno, que es lo más importante. Ya si los demás se enteran o no, ya es diferente. Pero hacer esa pausa y decir, a mí me parece que esto, pues sí me gusta o no lo veo mal y entonces voy a seguirlo disfrutando. Y una cosa es descubrirlo y aceptarlo y otra cosa es exteriorizarlo. Y el exteriorizarlo es más difícil porque uno se presta a que lo juzguen. Por ejemplo, el hacer este podcast. Hay un montón de gente que va a decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Ya hay un montón de podcasts, ya uno no necesitaba uno más, seguramente. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Un poco nada más por darme el gusto y porque me gusta hablar de estos temas y de pronto quiero compartir y de nuevo, me hubiese gustado a mí tener muy al alcance de la mano este tipo de herramientas. Pero eso no significa que le va a gustar a todo el mundo, eso no significa que no va a ser criticado, eso no significa que no va a ser comentado. O sea, uno se está poniendo ahí, afuera, vulnerable, listo a que se comente. Y es un poco lo que pasa cuando uno acepta que, por ejemplo, no sé, le gusta el comerse la hora donde está a dieta. Y entonces uno va a ser criticado porque, entonces, ¿para qué te pones a dieta? Entonces, ¿para qué hiciste esto? Entonces, ¿para qué hiciste el otro? Ya, decidiste que ibas a terminar con tu novio y entonces le sigues hablando. Pues vas a ser criticado porque si decidiste, o sea, ¿para qué le sigues hablando? Y es mucho porque una cosa no quita la otra. Y muchas veces nosotros somos o blanco o negro sin darnos cuenta que al final es un espectro de grises en el que todo el mundo puede tener diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y al final lo único que importa es el tuyo. Es bien fácil decirlo, pero es bien difícil vivir como al tanto de esto porque al final uno siempre va a ser vulnerable a la crítica. Y es un poco agarrar estas herramientas emocionales que uno tiene o darse cuenta si uno no las tiene y construirlas para entonces atreverse y salir de lo normal y lo aceptable y de lo que está bien y lo socialmente correcto. Porque al final es eso lo que hace a uno extraordinario, es lo que a uno le va a permitir tomar riesgos. Ahí es cuando uno empieza, siento que es la delgada línea entre vivir en lo cómodo y vivir al máximo. Y es como tomar el riesgo con todo y el miedo y con todo lo que implica. ¿Por qué? Porque pareciera que la recompensa y el resultado final va a ser mucho más grande y mejor que no hacerlo. Por ejemplo, el otro día me quería subir a lo que antes era el Tower of Terror en Disney, bueno, en California, en el Parque California, y que ahora es de los Guardianes de la Galaxia, creo. Y entonces yo quería subirme, ya me había subido al Tower of Terror, pero estaba muy nerviosa y tenía muchísimo miedo. Y entonces esto de hacerlo con todo y miedo es lo mismo que hacer las cosas con todo y el riesgo del que dirán. Y entonces es como atreverse y salirse y literal es ser un poco vulnerable a lo que sea que pase después. Por ejemplo, hay un video de Brené Brown en el que explica el poder de la vulnerabilidad y la verdad es que es uno de los videos que más me ha ayudado en la vida. Lo pueden buscar en YouTube, es una TED Talk y habla justo de, para mí sería como el premio de ser vulnerable y definitivamente trae consecuencias y definitivamente es duro, pero cuando uno es vulnerable, insisto, se vive como más al máximo, porque no te estás guardando un poco de tu autenticidad o de tus sentimientos por miedo a qué vayan a hacer con ellos o miedo al que dirán. Simplemente estás siendo genuino y honesto contigo mismo y la otra persona y estás diciendo, oye, no sé, me gustas, oye,
la verdad es que yo ya no puedo seguir aquí, o genuino contigo mismo y decir, pues la verdad este trabajo ya no me gusta y necesito buscar algo que me llene. Entonces, toma muchísimo valor llegar a ese punto, reconocerlo y actuar en consecuencia, pero sí creo que pasando ese punto, todo empieza a mejorar. Después, o sea, no es una mejora inmediata, o sea, en algún punto si uno dice, ¿por qué lo hice? Se arrepiente, no siempre, pero puede tener consecuencias. Puede ser como, oye, me gusta, así que la otra persona diga, pues tú a mí no, y como amigos, y sabes que ni como amigos. Y entonces está el riesgo de perder la amistad. Pero el beneficio es que tú dejaste de perder el tiempo en una relación en la que no existía. Entonces, insisto, toma valor, pero creo que siempre el resultado es mejor a largo plazo. No, no siempre se ve inmediato, pero creo que a largo plazo tiene muchos más beneficios. Y eso es solo una parte, pero, por ejemplo, también en el cuerpo. ¿Cuál es un cuerpo normal? No hay un cuerpo normal, hay estándares, pero al final lo que los dicta son la sociedad. Hay, o sea, no hay algo escrito en el universo o que Dios haya dicho o no sé, la fuerza o el Dios en el que tú creas que haya dicho él, este tipo de cuerpos son los correctos y los que están bien y lo que todo el mundo debe seguir. Y simplemente como sociedad decidimos hacer un estereotipo que se ve bien a nuestra forma de ver como seres humanos y que eso sea lo normal, lo regular, lo correcto. Y toda la gente que no entra en ese estereotipo está fuera, está mal, puede ser juzgada y va a estar bien ante el resto de las personas que se ha juzgado. Y no necesariamente. Creo que, o sea, lo que debería de ser lo normal es aceptar que no todo siempre va a encajar en nuestra expectativa o en nuestro estereotipo o en nuestro, o sea, aceptar la individualidad de cada persona y de cada situación y simplemente afrontarlo y no esperar que encaje en este rompecabezas que nos hicimos en la mente, nada más porque así alguien decidió que tenía que ser. El otro día estaba leyendo un libro en el que explicaba de dónde había nacido la idea del anillo de compromiso y que tenía que ser un diamante y que esto y que el otro. Y al final, no sé si sea verdad o qué tan verídico es, resultó que todo surge porque hace años una joyería decidió hacer su campaña en torno a anillos de diamantes y entonces con eso ligarlo al compromiso porque entonces así iba iba como a vender más. Y muy específicamente estaba ligado a que el anillo de compromiso tenía que tener el valor de 2 meses del salario del hombre, en este caso. Pero no es algo, o sea, no es algo que se tenga que seguir, no es algo que tu pareja te va a querer menos o más si de hecho se gastó esos 2 meses o se puede gastar más o la proporción no es la misma, o sea, no hay algo que nos haga, que nos fuerza que sea así. Y aún así está socialmente aceptado y comentado que idealmente el anillo de compromiso debería de costar 2 meses de salario del hombre. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió decirlo así en una campaña de publicidad y de ahí a la fecha es como esta leyenda o secreto a voces o esta convención social de que así debería de ser. Y ejemplos así hay en un montón de cosas. Las familias tradicionales.
Pues sí, pero no todo el mundo tiene el beneficio o el privilegio de poder crecer en una familia tradicional. Y eso no significa que el niño que creció en una familia disfuncional, que no debería llamarse disfuncional, pero lo que conocemos como disfuncional, o que no está conformada por mamá, papá y los hijos, está mal. O sea, ese niño puede ser tan feliz o más feliz e inteligente emocionalmente y de conocimiento que un niño que creció con mamá y papá, y tal vez puede tener hasta más atención porque tiene la atención de los tíos, tiene la atención de los abuelos, tiene, no sé, hasta la atención de la niñera, que tal vez es mucho más dedicada que la de alguien que no puede tener el privilegio de una niñera. Pero nos gusta, como seres humanos, juzgar y dar nuestra opinión. Y si no fuera así, yo no estaría aquí dando mi opinión sobre todos estos temas, porque, como les dije, no es que yo sea una especialista, no es que simplemente son reflexiones que a mí me hubiera gustado tener muy a la mano antes, o que alguien me hubiera hecho cuestionarme esto, así de, ¿qué es lo normal? Lo normal es que uno vaya a la escuela y haga A, B, C y D y luego ya tienes la vida resuelta. Y la verdad es que no, porque la verdad es que yo era de esas que tenía la vida planeada. Iba a ir a la escuela, iba a sacar buenas calificaciones, iba a estudiar una carrera, iba a tener un buen trabajo, iba a tener un esposo, una familia y todo iba a ser muy feliz. Y hoy estoy en un punto de la vida en el que el ABCD no funcionó. Y es dar 3 pasos para atrás y empezarme a cuestionar de nuevo si o sea, el modelo del primero esto, luego lo otro y luego la familia y tal, es realmente lo que quiero, es realmente lo que va a funcionar para mí, pero ¿qué es lo que funciona para Susana? No para la sociedad, no lo que se dijo en las películas que debía pasar. Y entonces, este episodio es esta invitación a ver las situaciones con ojos más curiosos, menos juzgones y un poco más abiertos a ¿y qué pasa? Como abiertos a la posibilidad. ¿Y qué pasa si me doy la oportunidad? Porque recuerdo que un día hice algo de lo que no estaba orgullosa y estaba platicando con mi terapeuta y yo le decía, es que me está pasando esto y tal, y me decía, pero ¿por qué me lo cuentas con una sonrisa? Y yo no sé. Y me decía, es que creo que tienes culpa de no tener culpa. Y 100% tenía, eso me estaba pasando. O sea, la sociedad decía que eso que yo había hecho estaba mal, y ojo, no estoy diciendo yo que estaba bien, pero me, o sea, pero estaba, o sea, como que había una parte de ese hecho que yo estaba disfrutando que no me estaba dejando disfrutar solo porque estaba mal. Y ahí es cuando uno también aprende a entender que las situaciones en la vida tienen dualidades, que no todo está mal o todo está bien 100%, o que o estás triste o estás feliz. Puedes tener ambas emociones y pueden convivir y pueden como congeniar y coexistir al mismo tiempo, porque puedes estar feliz por una cosa y estar triste por otra, y tú estás sintiendo las dos emociones. Y pasa. Pero, de nuevo, mucha de nuestra percepción de la vida está forjada por los medios de comunicación, hoy por las redes sociales, y entonces lo que creemos que está bien o lo que creemos que anhelamos, muchas veces está peleado con lo que en realidad tenemos y no podemos disfrutar lo que tenemos o la situación que estamos viviendo porque no se parece a nada de lo que nos hayan platicado. Por ejemplo, en TikTok o Instagram, ahora hay muchos videos de mamás que dicen, o sea, sí amo y adoro a mi hijo, pero también es algo bien retador y bien difícil
y esto se complica y las dormir ya no es lo mismo. Y entonces y simplemente están contando su experiencia. Pero creo que antes el contar esa parte de la experiencia de ser mamá se veía como estarse quejando. Y tal vez hay gente que sí lo hace quejándose, pero también creo que a mucha gente que decidió ser mamá le faltó esa parte de la historia y llegaron con una visión de que todo era color de rosa y que ser mamá era lo más increíble y maravilloso de la vida y que era solo eso, que no significa que no sea maravilloso, pero no es solo eso, es maravilloso, pero también tiene retos. Y de los retos no se hablaba mucho. Al contrario, era muy festejada la mujer que no hablara de ellos. Y era como, es una maravilla, no se queja, no, es una santa. Y creo que al mundo no venimos a ser santos, venimos a vivir y venimos a disfrutar. Y creo que muchas veces por no caer en lo socialmente incorrecto, no disfrutamos y no somos genuinos con nosotros y con los que nos rodean. No nos mostramos tal como somos por el miedo al que dirán. Y el miedo al que dirán creo que es pues bien fuerte porque no nos limita. Y son como autolimitaciones que nos vamos poniendo nada más porque, ¿qué vaya a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mis amigos de la escuela? ¿Y qué van a decir si me he visto así? ¿Y qué van a decir si me pongo este color? Y si a mí, no sé, y si yo soy morena, porque nací con el pelo negro, pues yo no me puedo pintar el pelo de güero porque van a decir. Y entonces estamos viviendo a las expectativas de todos menos de nosotros. Y suena bien fácil, pero es bien difícil porque todos somos humanos y todos queremos ser aceptados porque es parte de nuestra naturaleza el querer pertenecer. Pero creo que es una de las cosas bonitas de crecer, el darse cuenta y tener como esta iniciativa y fuerza de vivir de acuerdo a lo que realmente queremos y no solo a lo que se nos dijo que estaba bien. Y creo que lo difícil y lo importante es como detenernos y cuestionarnos cómo es que hemos estado viviendo, con base en lo que realmente deseábamos o a lo que se nos puso. Porque yo les puedo decir que yo estuve viviendo a lo que se me planteó que había que hacer. A mí se me planteó que había que ir a la escuela, que había que estudiar una carrera, que había que trabajar. Y hay un montón de gente que no tiene una carrera, que tiene un negocio y que le va mucho mejor que a mí, económicamente hablando y en experiencias de vida, porque esa flexibilidad que tienen por tener su propio negocio les permite viajar y demás. Pero en algún punto, cuando yo era pequeña, el caminito para llegar a ese éxito en la vida era la escuela, la universidad y tener un buen trabajo godín. Hoy esta fórmula ya no funciona y tal vez antes tampoco era la mejor, pero era la segura. Y entonces si hoy me detengo a pensar qué es lo que yo hubiese hecho si no me hubieran contado esa historia, no lo sé, tal vez hubiese sido la misma porque la incertidumbre y yo no somos muy buenas amigas y entonces a mí me gusta tener seguro un sueldo, me gusta tener un seguro por si necesito ir al doctor y necesito medicinas. Entonces no sé si mi vida hubiera sido muy diferente, pero tal vez no hubiese entrado luego a trabajar y hubiese intentado poner un negocio. Y hoy tal vez tendría una empresa exitosa. Quién sabe. Tal vez no, tal vez sí. Pero yo no me detuve a cuestionarme eso en ese momento. Y hoy, pues sí me detengo, me lo cuestiono, pero ya no son las mismas condiciones, ya no es como que siga con el soporte de, no sé, de mi familia, para entonces yo decir, yo decido no trabajar y entonces pues me pongo de creativo. O sea,
no, las situaciones son diferentes. Pero el punto de reflexión es detenernos a cuestionar si el camino que nos trajo hasta donde estamos es porque lo decidimos nosotros o es porque nos dejamos llevar. Y sí creo que se puede disfrutar la vida si uno se deja llevar, pero también creo que puede ser mucho más satisfactorio cuando uno va escogiendo el camino que quiere. Y entonces, esa sería la invitación y parte de la reflexión de este episodio es hacer un stop, porque siempre hay situaciones en la vida que nos hacen cuestionarnos si estamos bien o si estamos mal, a veces, ¿no? Y hacer ese stop y pensar, si a mí no me hubieran dicho que no sé, tatuarse. Mucho tiempo tatuarse estaba mal. Si a mí no me hubieran dicho que tatuarse estaba mal, ¿yo tendría un tatuaje? Y la verdad es que yo era esa persona llena de prejuicios que decía, las personas que tienen tatuajes son rebeldes, son, o sea, como de lo peor. No como de lo peor, pero, o sea, sí tenía una mala percepción de las personas con tatuajes, 100%. Hasta que un día empecé a ver el reality show ay, no me acuerdo, creo que se llama Master Inc. Pero el chiste era que eran retos de tatuajes. Y había unos tatuajes bien padres. Y entonces me dieron ganas de tener tatuajes por ese programa. Y tal vez no es que me hayan dado ganas por ese programa, porque la verdad es que cuando iba a la playa siempre era de que el tatuaje de estampita que se quitaba a la semana o a los 2 días. Entonces tal vez siempre me gustaron los tatuajes, pero nunca lo consideré hasta que lo vi en ese programa y lo vi como algo normal y aceptado, porque si está en la tele, porque si mucha gente lo hace, porque si mucha gente lo comenta, porque si ya no te vetan de un trabajo si tienes tatuaje, entonces está bien. Y la realidad es que nunca estuvo mal. La realidad es que tener un tatuaje no te hace más ni menos persona, ni más ni menos rebelde, ni más ni menos inteligente, ni más ni menos trabajador, ni mejor ni peor profesional. Simplemente eran o son prejuicios que tenemos en la cabeza y que yo tenía. Y llegó un punto en el que dije, bueno, chance me hago un tatuaje. Y ahora tengo dos. No son enormes, no, o sea, no se ven tanto, pero sí es algo que era como un tabú para mí y que dejé ir. Y al final creo que esa flexibilidad de cuestionarnos nuestras ideas propias y decir, no todo es blanco o negro, puede haber un punto medio y tal vez no todo es tan terrible como se comenta, creo que es clave para tener mejores relaciones, porque por ejemplo también el reggaetón. Cuando yo iba en primaria, yo iba a una escuela de monjas, tal vez tenía algo que ver, pero yo veía el reggaetón como música del diablo. Yo decía, ¿por qué escuchan eso? Y mi hermana la escuchaba, mi hermana era más chica que yo, y mi hermana la escuchaba y las cantaba y les encantaba. Y yo decía, no, eso definitivamente no es para mí. Y llegó un punto en el que tuve que ceder porque yo decía, o sea, seguramente en algún punto de la vida llegó a pasar por mi cabeza, o incluso tal vez lo dije, el reggaetón es para nancos. Pero después se volvió socialmente aceptado. No por el 100% de la sociedad, no, pero sí por mis círculos cercanos, sí por los medios de comunicación que tenía al alcance, sí por las redes sociales. Y entonces no solo se empieza a ver aceptado, sino que empiezo a verlo más seguido y a escucharlo y entonces es como, bueno, pues la verdad es que sí me gusta. Y luego es que no solo me gusta, además me sé ya las canciones porque están en todos los 15 años, porque están en todas las fiestas y bodas, porque ya es como de dominio popular. Y terminé yendo a conciertos y en los conciertos me sabía todas las canciones. Y entonces era simplemente mi cabeza que me estaba diciendo, ese ritmo no está socialmente aceptado, no es para mí. Pero después entendí que me gustaba y que si me gustaba era suficiente para que fuera para mí. Pero eso toma como crecimiento personal y no porque el reggaetón me vaya a hacer mejor persona, no, sino el saber reconocer cuando algo realmente te gusta y decides integrarlo a tu vida abiertamente,
que rechazarlo y decir que no solo porque la gente así lo dice. Y ejemplos como este hay muchísimos, otros más profundos que otros. Por ejemplo, no sé, seguramente es el tipo de situación que pasa cuando alguien decide decirle a su familia que pues no se quiere casar o que no, pues que no quiere estudiar. O sea, siempre estamos en este tipo de situaciones en las que tenemos que decidir si enfrentar el tabú y vivir más plenamente y aceptando lo que sí nos gusta, que pues nada más vivir cómodamente para evitar el juicio y el que dirán. Y pues es un poco como vivimos la vida en general. Siempre nos estamos midiendo con el de al lado. O sea, llega un punto en el que a cierta edad lo normal es que uno esté graduado de la universidad, pero no es un hecho, no está escrito en piedra, no es dictadura, o sea, es lo que la mayoría de la gente hace, pero no es lo que necesariamente debes de hacer tú. Tal vez a ti te llama más la atención empezar un negocio de entrada y ya tienes ahí el negocio, ya se te está dando por alguna extraña razón porque fue la pandemia y entonces empezaste a cocinar y entonces se te dio el negocio antes de poder entrar a la escuela. Pues listo, o sea, acepta que está pasando y nada más, pues si para ti es importante estudiar, pues lo harás en otro momento o lo harás a la vez, pero no porque se te dijo que tenías que hacerlo, sino porque para ti era importante. Entonces, son este pequeño hacer y deshacer en decisiones que muchas veces tomamos nada más porque se veía que era lo que seguía. Y hoy las redes sociales no nos ayudan mucho con eso porque todo el mundo sube las fotos bonitas para dejarle ver al mundo lo bien que nos está yendo en la vida. Y entonces uno sube las fotos de los viajes, las fotos de las convivencias con la familia, las fotos con la pareja, las fotos en el trabajo exitoso. Y es bien difícil y es bien juzgado, por ejemplo, cuando alguien sube que lo corrieron a LinkedIn porque es la forma de conseguir trabajo, o cuando alguien sube que, más, nunca he visto que alguien suba, terminé con mi novio. O sea, no he visto. Tal vez haya habido alguien que lo ha hecho, pero normalmente este tipo de vivencias no se comparten. Incluso las mujeres que pierden hijos normalmente no lo comparten ni con sus seres más cercanos porque es difícil. Y al final probablemente es más normal o más recurrente de lo que parece, pero por lo mismo que la gente no lo comenta, parece que uno está solo. Y tal vez no, tal vez a la persona a la que no le has contado, tal vez también ya pasó por ahí y tampoco lo compartió. Entonces, creo que también es importante compartir con los seres queridos, al menos, o con el círculo cercano cuando a uno no le está yendo tan bien. Porque te puedes encontrar con que esta otra persona tal vez también ya pasó por ahí o tiene algún conocido que te puede ayudar o tiene algún conocido que ya pasó por ahí y te puede dar un consejo o te puede entender. Y el simple hecho de sentirte acompañado te hace sentir mejor. Y hoy la gente, creo que la sociedad está siendo más consciente y se están tomando más decisiones desde lo que le hace bien a uno y lo que le da paz a uno y no tanto el estar complaciendo a los demás.
Y eso creo que es bien valioso porque así se vive más genuino y estás más al pendiente de tus sentimientos, de lo que realmente necesitas, y las conexiones humanas son, yo creo, más fáciles porque tienes algo que parecía más único con lo que algo con que conectar con otra persona. Por ejemplo, yo vivo en Canadá, pero soy de México. Las personas con las que más fácil conecto acá en Canadá son latinos. Primero que nada porque tenemos todo el contexto cultural. Entonces hay un montón de similitudes de palabras, de expresiones de entrada del idioma, el ser como más alegres, tradiciones, no sé, como en la Navidad, em, pues tenemos artistas o gustos musicales en común, pero también coincidimos en que migramos, pero no solo migramos a cualquier lugar, migramos de Latinoamérica a Canadá y entonces tal vez es lo único que tenemos en común, pero eso es muchísimo porque te permite conectar con la persona desde un lugar más genuino, más en sintonía con lo que tú eres y con cómo estás viviendo tu presente y con la situación que vives, porque en esos momentos los amigos que tienes en el país en el que vivías, en el caso México, no tienen el contexto, por más que uno les comparta, no tienen el sentir de lo que es migrar y vivir lejos de la familia y pasar por todos los retos que implica migrar y no encontrar departamento o no encontrar trabajo, o que el hecho de empezar un récord crediticio de nuevo es un reto porque no te dan los créditos como antes, porque más bien tienes tú que pagar para que te den un crédito. O sea, no en tema de pagas para que te lo den, sino que dejas tú el dinero guardado para que te presten eso que dejaste guardado. Entonces, todo este contexto y toda esa lucha diaria en la vida de un migrante, tus amigos del país de donde eras no lo tienen. Y entonces te van a entender en muchas otras cosas que ya conocían de ti, pero en todo eso que te está pasando actualmente y en la presión de tener que pasar exámenes de inglés y meter papeles y todo eso es algo que tus papás, por más que quieran ser empáticos, no van a entender, que nadie más que los mismos migrantes que están en el país en el que tú llegaste van a entender. Y entonces por eso se hacen grupos de latinos y por eso latinos se juntan con latinos, indios con indios, chinos con chinos, porque son las personas que entienden desde tu contexto cultural y tu pasado, si lo quieres ver así, los retos diarios que estás teniendo en tu situación actual. Entonces, es mucho más fácil conectar con eso. Y ahí es la vulnerabilidad, es más fácil porque, pues porque no estás, o sea, no es fácil engañar en ese punto. Estás, o sea, simplemente es como, pues sí, llegamos y llegamos a empezar de cero y pues si yo tenía este puesto allá, ahora tengo este y estoy más abajo y tal. Y al final a ellos no les tienes que vender una historia que no es, porque todos están pasando por la misma situación. Entonces, lo normal es esta situación diferente. Pero para tus amigos que están en el país que dejaste, lo normal para ellos es que ahora ya están creciendo, ahora ya están en otro capítulo de su vida en el que tú ya no compaginas. Entonces, por eso es importante hablar de lo que a uno le está pasando porque 100% puede conectar con más gente desde una conversación más honesta y empática de, de lo que realmente está pasando en tu vida y no, bueno, y no un, pues pasó y ya. O sea, cambia mucho la perspectiva cuando, cuando uno es genuino que cuando simplemente
pues dice las cosas a medias. O sea, no es lo mismo decirle a alguien con todo el riesgo de que te diga que no, que te gusta, a aventar indirectas. Porque las indirectas, pues para saber si las entendió o no, y entonces uno sigue ahí, porque pues es que no le dije bien, pero pues tal vez sí, pero porque hace esto, y pues sí me manda mensajes. No, o sea, a ver, simplemente dile y pregúntale, así, directo, como es. Y es difícil y es duro, y tal vez pues te rompa un poquito el corazón ese día, pero te ahorraste tiempo, esfuerzo y una mayor decepción. Y si es el caso y también le gusta, va a ser la cosa más bonita y más recíproca, porque se están diciendo la verdad y están siendo directos. Y si esas son las bases con las que empiezas una relación, pues todo fluye mejor. Pero si uno se anda por entre las ramas esperando que el otro adivine lo que uno necesita, o lo que uno quiere, o lo que uno espera, las probabilidades de que eso vaya mal son altísimas, porque uno no está siendo sincero ni siquiera con uno mismo en lo que espera, y entonces te estás acomodando a aceptar lo que la otra persona está ofreciendo, y tal vez la otra persona solo quiere ofrecer una amistad y tú quieres, pues, una, un noviazgo, o sea, no sé. Pero lo que normalmente hacemos es quedarnos callados y aceptar cómo van avanzando las cosas. Y eso yo creo sería la conclusión de este segundo episodio. El atreverse a ser más genuinos, sinceros con uno mismo, y expresarle a la otra persona lo que esperamos y lo que estamos sintiendo, con el corazón en la mano y sabiendo que nos los pueden romper, o que pues podemos salir lastimados de esa situación, pero con la certeza de que estamos siendo honestos y que nos estamos ahorrando tiempo, porque estamos siendo muy directos para decir, pues sí me gustas, o sí esto, o sí lo otro, sin dejarnos hacer chiquitos, o que nos dé miedo el que dirán, o pues normalmente la gente no hace esto, pero yo quiero poner un negocio en vez de estudiar, y entonces pues es lo que voy a hacer. Entonces, literal es detenernos, cuestionarnos si hasta dónde hemos llegado es porque es lo que realmente queremos y no porque es lo correcto o lo socialmente aceptado, y como aceptar esa realidad de que lo que a nosotros nos gustó o lo que nosotros queremos no es lo normal, pero es lo que nos hace felices. Y, y aceptar y como adoptar la idea de vivir la vida para hacernos felices a nosotros, más allá de si eso es lo que haría feliz a tu papá, tu mamá o tus amigos. Es difícil, obviamente, porque uno no quiere romper relaciones o dejar situaciones conflictivas con esos seres queridos, pero al final a ti te va a dar mucha más satisfacción. Obviamente hay formas de hacer y decir las cosas, pero sí, lo más importante es siempre serse fiel a uno y a lo que uno realmente quiere, más allá de lo que la gente espera. Porque uno vino a este mundo a ser feliz y a disfrutar la vida, no a andar complaciendo. Suena muy mal y la gente lo va a juzgar, pero es liberador y da paz. Eso es todo por hoy. Se revolvieron un montón de situaciones entre que sí, lo de la escuela y lo de las parejas y lo socialmente aceptado, pero ese sería el resumen. Y al final es ser más honestos y salirse del tabú y de lo normal si no es lo que queremos. Yo soy Susana, gracias por escuchar este episodio y espero me acompañes en el siguiente.